El rey Salomón. Os vamos a contar la historia del rey Salomón. Fue un rey sabio. Su época tuvo fama por su riqueza y esplendor. Pero antes debemos acabar la historia de su padre, el rey David, y contaros un hecho de su vida verdaderamente terrible. Había en su ejército un soldado valiente que se llamaba Urías el hitita. Estaban en guerra, sitiando una ciudad enemiga. David envió una orden al general del ejército diciéndole: «Pon a Urías en primera línea de combate, en el lugar más peligroso. Dejadle solo allí para que lo maten». ¿Por qué dio David esta orden terrible? Porque se había enamorado de la mujer de Urías y deseaba quitarse de en medio a su marido. La mujer de Urías era bellísima y se llamaba Betsabé. Un mensajero llevó la noticia de la muerte de Urías y David se casó con Betsabé. Esta acción de David disgustó a Dios. El profeta Natán acudió a David y le contó una parábola. Una parábola es una historia que encierra un significado oculto. El profeta le dijo: había una vez dos hombres que vivían en el mismo pueblo. Uno era rico y el otro pobre. El rico tenía muchos rebaños. El pobre solo tenía una corderilla que bebía en su vaso y dormía entre sus brazos. Llegó una visita a casa del rico y, para no gastar lo suyo, cogió la corderilla del pobre y la mató para dar un banquete. David oyó la historia y dijo con mucha furia: «Ese hombre rico merece la muerte». Natán dijo entonces a David: «Tú eres ese hombre. Has cometido una acción infame. Has matado a Urías el hitita para casarte con su mujer». David dijo a Natán: «He pecado contra el Señor». Esta era la gran diferencia entre el comportamiento de David y el de otros reyes orientales. Los reyes orientales no se arrepentían de sus malas acciones. En cambio, David se sintió muy apenado de su acción y escribió un salmo. Misericordia, Señor, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Poco tiempo después, Betsabé tuvo un hijo. Le pusieron por nombre Salomón. El profeta Natán, sosteniendo al niño entre sus brazos, proclamó: «Salomón es amado por Dios y será rey de Israel». Muchos años después, otro hijo de David, llamado Adonías, conspiró para proclamarse rey en lugar de Salomón. Pero David mandó a sus ministros que organizasen un desfile y que Salomón fuese el primero montando la mula del rey. Sonaron las trompetas y todos aclamaron: ¡Viva el rey Salomón! Adonías tuvo miedo y dejó de conspirar. Después de morir David, a edad muy avanzada, Dios habló a Salomón en una visión y le dijo: «Pídeme lo que quieras y te lo daré». Salomón replicó: «Dame sabiduría para saber distinguir el bien y el mal». A Dios le agradó esta respuesta de Salomón y le prometió además concederle riquezas y honores como ningún otro rey había tenido sobre la tierra. Un día llegaron a palacio dos mujeres y pusieron a prueba la sabiduría de Salomón. La primera mujer dijo: «Esta mujer y yo vivimos en la misma casa. Yo di a luz un niño y a los 3 días ella también dio a luz.
Una noche, estando nosotras solas en la casa, murió el hijo de esta mujer. Se levantó, cogió a mi hijo mientras yo dormía y puso a su hijo muerto junto a mí. La otra mujer replicó: no es verdad, su hijo es el que murió. ¿Cómo pudo saber el rey Salomón cuál de las dos mujeres decía la verdad? Veamos lo que hizo. El rey ordenó: dadme mi espada. Le dieron la espada y dijo: partid en dos al niño vivo y dad una mitad a una y otra mitad a otra. La verdadera madre del niño vivo, con el corazón estremecido, gritó: Majestad, dadle a ella el niño vivo, no lo matéis. La otra mujer dijo: que no sea para ninguna de las dos, que lo dividan. El rey pronunció la sentencia: dadle el niño vivo a la primera mujer. No lo matéis. Ella es su madre. La primera mujer deseaba que el niño viviese, aunque tuviera que separarse de él. En esa época se inició el proyecto más ambicioso de Salomón, una construcción para la que se requerían los materiales más lujosos. Salomón envió al Líbano a miles de trabajadores a talar cedros, árboles famosos en el mundo entero por la calidad de su madera. Desde allí los trasladaban por mar a Israel. Muchos trabajadores más extraían grandes bloques de piedra de las canteras y los enviaban hasta las obras arrastrados por bueyes. ¿Qué iba a construir Salomón con tanto empeño y entusiasmo? Iba a construir el templo de Dios. El templo era de un tamaño pequeño si lo comparamos con nuestras catedrales. En la puerta levantó dos columnas colosales que llevaban los curiosos nombres de Jaquín y Boaz. El interior tenía una altura de 15 metros y estaba recubierto de un artesonado de madera de cedro. En el fondo del templo se encontraba el camarín, destinado a guardar el arca con los mandamientos. La gloria de Dios resplandecía entre destellos de oro. Cuando se terminaron las obras, Salomón delante del Señor pidió: cuando tu pueblo te dirija oraciones y súplicas desde este templo, escúchalas tú desde el cielo donde moras y perdónalo, porque solo tú conoces el corazón humano. La fama de Salomón se extendió por todo el mundo. La reina de Saba emprendió un largo viaje desde Arabia para visitarlo. Había oído hablar de la sabiduría del rey y quiso desafiarlo planteándole enigmas. Salomón los resolvió todos y le dijo algunos de los proverbios que tanta fama le dieron. Aquí tenéis algunos. El hijo sensato es la alegría de sus padres. El orgullo conduce a la desgracia. La reina vio todas sus posesiones, los pavos reales de sus jardines, la vajilla de oro de su mesa, las joyas y los vestidos suntuosos del rey. Se quedó asombrada y dijo a Salomón: «Oh, yo no quería creerlo hasta que lo he visto con mis propios ojos. ¡Pero qué maravilla! No me habían contado ni la mitad. Dichosos los que te sirven cada día y aprenden de tu sabiduría». Todos los años llegaban al Golfo de Acaba flotas del mundo entero con cargamentos de oro y plata, marfil y animales exóticos. Tenía miles de caballos y carros. Los arqueólogos han encontrado en Megido 450 cuarteles de carros. Los israelitas, acostumbrados a la austeridad del rey David, debían estar maravillados de tanto cambio. Pero al final, no todo resultó tan bonito. Imitando a los faraones de Egipto, Salomón sometió a su pueblo a la esclavitud para satisfacer sus grandes ambiciones. Todos trabajaban para el rey un mes de cada 3.
El pueblo comenzó a rebelarse. Además, se casó con muchas mujeres extranjeras, con la esperanza de hacer aliados entre los pueblos vecinos. Estas mujeres practicaban religiones propias y adoraban ídolos. Esto trastornó el comportamiento de Salomón. Un día, salía de Jerusalén un capataz de esclavos llamado Jeroboam cuando se encontró con el profeta Ahías. Ahías llevaba un manto nuevo. De repente se lo quitó. Lo rasgó en 12 trozos y dijo: así dividirá el Señor el reino de Salomón. El hijo del rey reinará sobre una tribu solamente. Y tú, Jeroboam, reinarás sobre el resto. Salomón había escrito aquel proverbio que decía: el orgullo conduce a la desgracia. La historia final de Salomón es una prueba de la verdad de este proverbio. Concédeme la religión de los tiempos antiguos, concédeme la religión de los tiempos antiguos, concédeme la religión de los tiempos antiguos. Es lo único que ansío, es lo que ansiaban los hijos de Israel, es lo que ansiaban los hijos de Israel, es lo que ansiaban los hijos de Israel, es lo único que ansío.